Hola a todos, bienvenidos de vuelta a El Meduso apesta en la guitarra, la serie donde cada semana doy un reporte del progreso en mi misión personal de asesinar a la industria de la música con mi horrible sonido. Primero que nada les agradezco por su apoyo en el video de la primera semana y espero continúen conmigo en este desastre andante. Muchas gracias y espero disfruten este video. Ok, obviamente el día de descanso que me tomé demostró ser, está inmediatamente demostrando ser una buena idea. Porque a pesar de que tengo los dedos bien marcados de nuevo, no está doliendo tanto como los otros días. De hecho, ahorita mismo ni siquiera está doliendo de manera sorprendente. Lo que me permite presionar de manera más segura las cuerdas. Hola a todos, estamos en el segundo día de la semana 2, en la práctica vespertina de la tarde. No pude hacer la práctica matutina porque el día de ayer, durante la práctica de la tarde, se rompió una cuerda de la guitarra, se rompió la cuerda de acá, la primera, ¿no? Entonces dije, bueno, ya que no quería gastar en hacer el cambio de cuerdas, pero al final he tenido que hacerlo y he llevado la guitarra el día de hoy a una tienda de música para comprar nuevas cuerdas y que se las instalaran, ¿no? Y bueno, he terminado cambiando todas, porque obviamente me vendieron el set de cuerdas entero, no nada más una sola. Y bueno, las cuerdas nuevas son un poco más delgadas que las cuerdas anteriores, especialmente las tres de acá arriba son más delgadas, lo que en teoría significa que quizás me duelan un poco menos los dedos, en teoría. La segunda cuestión que he notado es que me está costando un huevo afinarla. Ya la afiné 2 veces en los pasados 5 minutos, en lo que estaba calentando, y se vuelve a desafinar en chinga. Bueno, he leído que eso es normal cuando cambias de cuerdas. Siempre cuesta trabajo estarlas afinando al principio, ya después como que la elasticidad entra y ya no se desafinan tan fácil. La otra cuestión que me comentaron mientras estaba en la tienda de música es que al parecer uno de los motivos por los que me duelen tanto los dedos, lo cual es normal hasta cierto punto, pero lo que me dicen es que es bastante exagerado lo que me ha estado doliendo porque al parecer mi guitarra tiene dos pequeños desperfectos que yo no había notado, porque yo no sé nada de guitarras, ellos sí. Y es que al parecer la cejilla, lo que es esta parte, y el puente, lo que es esta parte, están muy elevados. Las cuerdas de la guitarra no tendrían que estar así de separadas de los trastes. La solución, me comentaron, es puedo llevarlo el siguiente lunes o el siguiente martes a que le rebajen un poco la cejilla y el puente. No mucho,
pero sí se la pueden trabajar y hacerlo un poquito más sencillo para mí como guitarrista principiante. Pésimo. Pero al menos fue algo.
El Titanic se hundió con esta música. Uno, dos, tres, cuatro. 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 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bueno, si puedo sacar algo positivo de esa... Es que creo que no perdí el tiempo más que un par de veces, sorprendentemente. Al menos mantuve el tiempo en los cambios de acorde. Acordes que suenan como gatitos siendo ahogados dentro de una bolsa tirada en un río. Pero supongo que es progreso.
Bye.